Desde que llegaron las redes sociales, se ha ido construyendo desde ese lugar que todavía no dominamos una narrativa que se viene imponiendo como una realidad paralela, que se ha ido asentando y construyendo una nueva conciencia que es muy compleja y muy difícil de definir. Porque las redes actúan como una nueva herramienta de participación ciudadana. Le dan una identidad a muchos jóvenes hoy que están descontentos con lo que les pasa, pero simultáneamente erosionan sistemas democráticos porque permiten la desinformación, la polarización y la manipulación algorítmica. Cuando las redes se han utilizado como herramientas de participación ciudadana, sucede lo que ocurrió en Nepal el año pasado. Cuando miles de estudiantes salieron a las calles a protestar denunciando en las redes a un gobierno corrupto, nepotista, que no los incluía. La respuesta de ese gobierno de inmediato fue la de cerrar cualquier acceso de esos jóvenes a Internet, lo cual hizo que muchos más jóvenes se fueran a las calles. Esa protesta produjo la renuncia del primer ministro nepalí y dejó muy claro lo que ocurre cuando los ciudadanos deciden utilizar las redes para hacerse sentir cuando nadie los oye. Pero también está el lado complicado, difícil, oscuro, dark de las redes sociales. El que permite la manipulación, la polarización a través de la desinformación. Mientras en Nepal unos jóvenes estudiantes salieron a denunciar la corrupción de su gobierno y lograron un cambio, un joven influencer de TikTok que se volvió clave en el triunfo de Donald Trump porque se dedicó a propagar esa nueva narrativa que había detrás del triunfo de Trump, según la cual había que iniciar una guerra espiritual contra el mal que estaba representado en la cultura woke, en avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en una democracia que hablaba de la diferencia. El joven que disparó no tenía muy clara su ideología política y había caído preso de esa realidad virtual que aísla a tanta gente hoy y que exacerba las peores emociones de la condición humana. Teniendo en cuenta que las redes son ya una realidad y que crean esta distopia, si se puede decir, la pregunta es, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué están haciendo los regímenes democráticos para controlar estas redes sociales, para controlar el mundo de los algoritmos y para controlar precisamente a las empresas que están manejando en este momento las redes sociales? Está con nosotros Carolina Botero. Por mucho tiempo ella fue directora de Carisma, una ONG que se dedica a estudiar precisamente el impacto de las redes y cómo regularlas para proteger los derechos de los ciudadanos y la propia democracia. Ella nos va a relatar la experiencia de Nepal, que es muy interesante porque desde el 2023 el gobierno de Nepal intensificó el control de Internet porque prohibió temporalmente la plataforma TikTok y aprobó una directiva que exigía el registro de redes sociales. Estas medidas fueron justificadas en su momento para regular el contenido y evitar discursos nocivos, pero fueron las que a su vez provocaron las protestas y las preocupaciones de muchos jóvenes en torno a la libertad de expresión. Estas medidas fueron las que generaron las protestas, especialmente entre los jóvenes de la generación Z, que era como se llamaba este movimiento, debido a que ellos las entendieron como un incremento del autoritarismo y la censura. La
pregunta que le hago a Carolina es, bueno, ¿se puede hablar de libertad de expresión en Internet cuando muchos de los países, para frenar las protestas, lo que están haciendo no es solucionar la razón de las protestas, sino cerrar el acceso a Internet, hacerlo más difícil, como sucede no solamente en este momento en Nepal, pero también en Irán y también en Cuba? En noviembre de 2023, el gobierno expidió una regulación para redes sociales que decía cómo las podían bloquear, básicamente, y ordenaba una serie de obligaciones, entre ellas registro, tenían que registrarse y tenían que nombrar a un representante en el país. Esto es una cosa que pues ya varios países están haciendo, también porque es cierto que las redes, las plataformas evitan esto para alegar que no tienen jurisdicción. Entonces, se viene haciendo en muchos lugares, recordemos Brasil, pero lo hace Nepal en 2023, noviembre de 2023. Una norma que no tenía salvaguardas, tampoco tenía sanciones por incumplimiento. Ahí quedó. Este año, en enero, ellos presentaron un proyecto de ley para elevar a ley esta norma, y ahí vamos. Luego, lo que sucedió fue que en en marzo de 2025 el ministerio dio plazo de 30 días para que se registraran las redes. Entonces iba a implementar, aunque todavía la ley no ha salido. Estaba usando la directiva del 2023. ¿Qué sucedió? Julio y agosto inicia una campaña viral en redes que es Nepo Kids, numeral Nepo Kids. Es algo que venía de Filipinas. En Asia está habiendo una tendencia a comparar lo que todos estos jóvenes, sobre todo hijos de las oligarquías, de la oligarquía política y económica, que se exhiben en Internet en sus carros lujosos, en sus vacaciones paradisíacas, en sus vestidos, etcétera. Y entonces lo que hacen los jóvenes es mostrar ese contraste entre esa riqueza y la pobreza en la que vive mucha gente. Esto venía de Filipinas, comienza en Nepal, en la red social, entre los jóvenes que comienzan a discutir esto y empiezan a hablar de falta de transparencia, de una serie de cosas. Y hacia finales de agosto empiezan a decir, protestemos, y comienzan a organizar protestas. Coincidencialmente, el gobierno le dice a las redes 7 días para registrarse las que no se han registrado o las bloqueamos. Y el 4 de septiembre se vence el ultimátum y bloquean 26 redes sociales que no se habían registrado. Al día siguiente, la gente siguió saliendo a las calles, porque es interesante decir que ya había unas protestas que no habían pasado a mayores. Sí, el 5 de septiembre salen a la calle y la respuesta del gobierno también no es solamente bloqueó redes, sino que salieron con disparos. O sea, hubo represión y hubo disparos. Para el 7 de septiembre tienen que volver a poner las redes sociales a raíz de todo lo que tú dices y renuncia al ministro. Y yo creo que ese paralelo es importante, porque para mí, claro, esto está en un contexto que yo no conozco del todo, leí información pública, digamos, estamos también simplificando una realidad mucho más compleja, pero prácticamente todos los... Copiado de lo que sucedió en Colombia. Muy parecido a lo que sucedió en Colombia. O sea, tienes un levantamiento social en un país que tiene razones para tenerlos, con altas desigualdades, problemas de transparencia, nepotismo, etcétera, y hay reacción del Estado con una capacidad de represión. La diferencia, creo yo, es que aquí no les ocurrió cerrar las redes. Allá las cierran y generan... Es una caldera. O sea, ahí sí les explotó en las manos eso. Esto, y creo yo que... Bueno, leí muchos, y BBC, como periodistas serios, y todos decían, sí, fue por el cierre de las redes, pero no fue el único motivo. Es decir, esto estaba incubado. Está con nosotros también Mauricio García Villegas, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina. Es profesor, investigador de justicia, columnista del Espectador y autor de uno de los libros que pues abordan todos esos cambios que han generado las redes en una sociedad como la colombiana. Un libro que hay que leer, El país de las emociones tristes. En la época, digamos hace unos 10 años, había
o un poco más tal vez, había mucho optimismo sobre las redes. Los grandes dueños de estas compañías digitales nos prometían que nos íbamos a conectar muchísimo más, que la conversación iba a ser mucho más intensa y que esto iba a nutrir la democracia, el debate público, y que todo esto iba para bien. Y entonces ocurrieron las revoluciones de la primavera árabe y muchos otros fenómenos que dieron un gran optimismo a la gente, pensando que iba a ser como el impulsor de un mejor, más intenso y más participativo debate público y un enriquecimiento de la democracia. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años han aparecido una cantidad de estudios que han desmontado ese optimismo. Primero, sobre la influencia de las redes en los niños, en los colegios. Antes, digamos, no había información clara sobre qué estaba pasando con los adolescentes que usaban la tecnología, los teléfonos inteligentes. Hoy hay mucha evidencia y bueno, los estudios de Jonathan Haidt sobre ansiedad en los adolescentes de los Estados Unidos, sobre aumento de la depresión, muestran que esta manera como se están comunicando los niños a través de las redes sociales es en buena medida una causa del aumento de la depresión y del aumento del suicidio entre adolescentes en los Estados Unidos. Esa fue una señal de alarma muy importante. Pero otras señales de alarma otra gran señal de alarma es el ascenso de Trump, y no solamente Trump, digamos, la manera como han usado las redes sociales en Hungría, en Turquía, desde luego en Rusia y en muchos otros países, que lo que muestran es que, digamos, se ha deteriorado mucho la conversación democrática, que ha sido reemplazada por una gran algarabía. Pero algarabía no es lo mismo que conversación. La algarabía es un poco el que más grite y el que más se vea, porque uno de los problemas de las redes sociales y de toda esa tecnología es que lo que circula es lo que más se ve. Y lo que más se ve, desde luego, no es lo más importante, ni lo más valioso, ni lo verdadero. Lo que más se ve es lo que más atrae a la gente y lo que más atrae emocionalmente a la gente. Si a la gente lo que más le gustara en la vida fuera la poesía de Mallarmé, pues las redes sociales estarían inundadas de poesía. Pero evidentemente no es así. A la gente lo que le gusta es el escándalo, lo que le gusta es lo desaforado, lo extraordinario, lo llamativo, y eso no siempre es bueno para el debate público. Lo que han hecho los políticos en muchas partes del mundo, empezando por Trump, es utilizar lo escandaloso, lo llamativo y lo radical un poco para exacerbar a la gente y para que salga a votar. Y entonces yo creo que la democracia está en un gran peligro. Y si a eso le aumentamos lo que hace un par de años ha salido sobre información de la inteligencia artificial, pues las posibilidades de manipulación de la mente son todavía mucho más grandes y mucho más poderosas. Todo esto en una situación en donde, sobre todo en los Estados Unidos, lo que hay es una especie de plutocracia. Si a mí me dicen si los Estados Unidos es todavía una democracia, yo lo dudo mucho. Es una plutocracia, es decir, un sistema de gobierno de los ricos en donde son capaces de bloquear todo control de esas grandes compañías digitales que son las que más dinero concentran. Entonces estamos en un bloqueo tremendo porque son compañías que no se dejan controlar, son compañías que viven de una mina de oro que es nuestra susceptibilidad mental, nuestra vulnerabilidad mental. Que apoyan a Donald Trump, por supuesto, y que están poniendo en tela de juicio la democracia. Entonces, ahora, quien más éxito tiene en un debate democrático es el que más se hace visible. Y el que más se hace visible no es el que tiene los mejores argumentos por lo general, sino que tiene otras maneras muy propias de los influencers de hacerse visible y que por lo general no son buenas para la democracia. Carolina Botero tiene, sin embargo, una posición distinta a la de Mauricio Villegas y sostiene que no hay que poner a todas las redes en una misma bolsa.
uno de los problemas que no lo dije, que tuvieron también en Nepal es que duraron varios días entre el 4, y el 8, que fue cuando inicia la represión, y el 9 es cuando cae el ministro. Entre el 4 y el 8, parte del problema es que la vida de los nepalíes se vio rota en educación, en comunicación, porque se quedaron sin las redes que usaban más. Incluso, o sea, redes sociales, pero también sistemas de comunicación como Signal, que al fin y al cabo no es una red social. El que Signal y WhatsApp la usemos como una red social es una herramienta de mensajería privada, y eso tiene otras lógicas. Y cuando unificas y dices todo el mundo, ¿no? También es un problema. Yo estoy con Mauricio en que entiendo que tenemos unos efectos no deseables, incluso ilegítimos, ilegales, de las redes sociales, que estamos aprendiendo a manejarlas. Pero toda estigmatización completa es un problema también. Claro, es que ese es el gran problema de las redes, claro, que es que combina muchísimas cosas muy buenas con muchísimas cosas muy malas. Nocivos. ¿Qué es lo que pasa con los mentirosos? El mentiroso que es un mentiroso nato, que solo dice mentiras, ese tipo no es peligroso. Finalmente la sociedad, los amigos lo aíslan y el tipo termina callado en un rincón. El mentiroso peligroso es el que combina una cantidad de información y de verdades con una cantidad de mentiras. Y todas las mentiras se esconden dentro de las verdades. Pero digamos, entonces, que no olvidemos, que me parece importante lo que María Jimena estaba diciendo, no olvidemos que existe esa posibilidad también para la democracia, y que cuando entramos a controlar y regular, porque ya es una realidad que existen y que están. No se puede echar para atrás. Yo creo que sí estamos en un momento de regulación, si no me cabe la menor duda. Entonces la discusión ahorita es cuál es la regulación, cómo controlamos, cómo podemos hacerlo, porque sin duda hay un problema grave, pero hay beneficios importantes. Sí, el problema es que no podemos. Tenemos que darla. El problema es que no podemos porque no depende de nuestras manos. Nosotros no, en eso estamos también totalmente de acuerdo. O sea, eso depende de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ninguna influencia en absoluto de los Estados Unidos. También, ni siquiera ellos lo pueden hacer. Porque usted muestra la otra cara de la moneda de esto, y es cómo hemos renunciado tan fácilmente a una capacidad de autonomía en esos temas. Y eso está dado por condiciones económicas y geopolíticas importantes que hacen que solamente algunos países lo tengan. Pero cada que hay una discusión sobre eso, qué sé yo, TikTok es la única que es capaz de defenderse, de tener una posición importante frente al tema de todas las demás son gringas. No hemos logrado tener otras redes sociales que disputen eso, y que entonces no sea solo Estados Unidos el que tenga esa capacidad. Eso es problemático también. Entonces, Platón se preguntaba qué va a pasar el día en que dejemos de utilizar la memoria y empecemos a utilizar los textos escritos. Antes de Platón, digamos en la época de Homero, todo se transmitía porque la gente se lo aprendía de memoria. ¿Cuáles eran los costos de eso? Harari en Nexus explica muy bien lo que ocurrió con la imprenta, que trajo beneficios, por supuesto, extraordinarios, pero que al mismo tiempo tuvo costos grandísimos, como por ejemplo toda la publicación de libros sobre brujas, que tuvo que pasar un siglo para que... Exacto. Para que se pudieran otra vez. Sí. Los griegos tienen muchas metáforas para explicar eso. Bueno, los griegos y los modernos. Incluso hay una diosa, Némesis, en Grecia, que es la que castiga la arrogancia. Y la arrogancia consiste en atribuirse funciones de los dioses para creerse más de lo que es simplemente humano. Está también en la época moderna pues esta historia del aprendiz de brujo, que es este aprendiz de brujo que el brujo se va y entonces él inexpertamente empieza a manipular todos los objetos hasta que se le vuelve un caos y casi convierte todo en una catástrofe. Hay muchas metáforas sobre eso. Entonces la tecnología tiene esa doble cara. Una cara muy valiosa y muy importante, muy útil, pero una cara muy peligrosa. Y el gran problema en el que estamos es que yo no veo una manera clara cómo la sociedad puede aprender lo que tiene que aprender para saber manejar esa tecnología, como el aprendiz de brujo. ¿Qué es lo que tenemos para no terminar en una catástrofe? Para no terminar en una catástrofe. O
la solución puede ser que tenemos que terminar en una catástrofe, y entonces, como muchas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, son las catástrofes las que nos enseñan. El sistema. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo un movimiento de derechos humanos, y bueno, hay cantidades de ejemplos que muestran que el mundo necesita como una catástrofe, pero una catástrofe en estos momentos sería devastadora, sería terrible. Y el problema es que no hay manera de controlar estas compañías digitales justamente por esto de la plutocracia. Entonces estamos en una encrucijada muy peligrosa, que yo la única esperanza que veo fue una que le oí a un colega sociólogo en los Estados Unidos una vez, y es un gran movimiento mundial para presionar a los Estados Unidos para que controle, para que se convierta en el Estado que controla estas compañías digitales. Pero estamos lejos todavía de una cosa parecida. Entonces, no, yo soy relativamente pesimista en el momento actual. Según el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, que escribió pues su libro del tecnofeudalismo, el mundo hoy está volviendo pues a la época feudal, porque los siervos estamos siendo nosotros los que entregamos los datos cada vez que nos conectamos en Internet, Facebook, en fin, y se los damos casi que gratis a Facebook, a Google y a todos los que pues viven de nuestros datos en la nube. ¿Alguna reflexión al respecto, Mauricio? Yo lo que creo, María Jimena, es que estos tipos se encontraron en el 2013 más o menos una mina de oro que empezó con los botones de Facebook, de compartir y de me gusta, y que después se ha vuelto mucho más sofisticado, que es una mina de oro que tiene que ver... que es una no, ese es parte de la mina de oro, los datos, pero la otra parte de la mina de oro es nuestro cerebro. Nosotros tenemos una propensión muy, muy fuerte a que nos quieran, todo el mundo, a que nos reconozcan, a que nos admiren, a que nos vean, a que no nos confundan en la masa informe de ciudadanos cada vez más grande que hay en nuestras sociedades. Y ese impulso a que nos den un nombre y nos reconozcan, o mejor aún, a que seamos famosos, es un impulso demasiado fuerte. Y entonces las redes sociales utilizaron esa mina de oro no solamente para producir unas máquinas que son sumamente adictivas, empezando por los teléfonos celulares, sino también para influir en el poder, en la democracia y en la manera como vemos la sociedad y cómo nos comunicamos y cómo nos entendemos. Yo sí quiero ser más optimista porque me parece que es necesario en estos momentos. Para mí es una alianza de poder muy beneficiosa para ambos, sin duda. O sea, Donald Trump entra prometiendo no regulación y, es más, amenazando a los países que toquen a las plataformas. Luego, y pues es que ya teníamos a un Biden proponiendo incluso reglas para inteligencia artificial, o sea, muy suaves. No estamos pretendiendo decir que es Francia regulando, que tiene una cultura distinta. No, era Biden, pero esto vino a romper ese pequeño movimiento que había al interior de Estados Unidos regulatorio. Lo rompió y lo quebró. Y además lo exportó. Decidió que no podíamos nadie regular, que yo creo que eso es más grave porque sí había procesos regulatorios. El hecho de que sea Trump el que salga con la espada a decir no, me parece más grave. Pero veamos, por ejemplo, el caso de Brasil. Yo creo que no es traspolable a América Latina por muchos factores, pero usted tiene a un Brasil diciendo vamos a regular por diferentes motivos. No han podido, pero han podido. Es decir, ya los obligaron a un registro, ya empieza a haber muestras. Aparentemente la regulación la van a hacer es por fuerza de mercado. India está regulando, no me parece a mí la mejor forma de hacerlo necesariamente, porque de nuevo creo que hay mecanismos de control muy fuertes que pueden no solamente evitar los efectos positivos, sino generar unos poderes en el Estado muy complejos para los efectos positivos. Pero sí hay. Entonces,
si uno mira en este momento cualquier agenda legislativa prácticamente en el mundo, hay montones de iniciativas legislativas. Aquí se está iniciando una. Aquí están iniciando varias, una que es la que más fuerza podrá tener en inteligencia artificial, otra, hay diferentes, o sea, esto es una ebullición de regulación, que creo que es el problema. Pareciera más interesante sentarse a generar una sola, porque con muchas de muy poquitos no se puede. Este sería un momento para generar lógicas regionales, porque tiene que ser fuerza de mercado lo que permita generar regulaciones, es decir, reactivar, Mercosur, Pacto Andino, generar lógicas entre autoridades de protección de datos, etcétera, que permita regulaciones. Y me parece a mí que es ese pequeño, al fin y al cabo, el agua que orada la piedra, son goticas, no es porque usted le bote todo lo demás, porque no tenemos un poder de frente, sino tenemos el poder de esa agüita. Miremos cualquier regulación de protección de datos y está teniendo, para mí, unos efectos mucho más importantes porque son puntuales. El proyecto de ley que hay en este momento del gobierno habla de registro y habla de tener a un representante legal, que usted quiere aplicar jurisdicción. Entonces, yo no sería tan negativa, creo que hay esfuerzos regulatorios y creo que poco a poco se logra más que tratando de hacer grandes esfuerzos regulatorios que sí van a ser detenidos, va a haber problemas con eso. Nepal. Pero No, como Europa. América Latina no va a conseguir hacer una regulación estilo el Digital Act. Eso no puede. Yo creo que es que estamos en una situación muy delicada en donde esta tecnología ha exacerbado la parte emocional del ser humano. Y yo creo que ha deteriorado mucho la conversación, que es, digamos, nuestra parte, digamos, en donde a partir de la conversación uno puede entender, puede ponerse en los zapatos del otro y eventualmente puede aceptar sus argumentos y dejarse convencer. Eso se ha acabado mucho, eso ha sido reemplazado por esta algarabía y por la emocionalidad. Entonces estamos en un mundo cada vez más emocional y en un mundo cada vez más desregulado, sin reglas. Lo que ha pasado con el derecho internacional es una cosa tremenda. Las Naciones Unidas ya no mandan cascos azules a ninguna parte. Cuando yo era niño, de pronto mandaban cascos azules a conflictos menores, pero por lo menos mandaban cascos azules y eran capaces de parar un conflicto. Hoy en día, bueno, lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Israel es una cosa dramática. Las Naciones Unidas se convirtieron en un foro para echar discursos, que está muy bien. Hay una crisis de multilateralismo. Pero no tiene ninguna posibilidad de intervenir, de controlar la desmesura de los estados. Entonces, esas dos cosas, una pasión política muy fuerte y una falta de reglas, es tremendo. Es tremendo, es una combinación explosiva a nivel mundial y explosiva en todas las personas. En una familia pasa eso, cuando en una familia no hay reglas y solo imperan las pasiones de los adolescentes, la cosa se vuelve un caos. Entonces es una combinación muy peligrosa. En la combinación es en lo que estoy de acuerdo completamente, porque sí estamos en un momento geopolítico importante. Tenemos además a Donald Trump diciendo esto. Es más, ahorita me estaba tratando de acordar, hay un filósofo chino, pero no me acuerdo el nombre porque hace poquito leí un artículo que sacó un libro en el que dice que la gran diferencia en el poderío chino el poder chino que actualmente está en crecimiento, es que es una sociedad de ingenieros frente a Estados Unidos, que es una sociedad de abogados. Y precisamente critica un poco el modelo posguerra, que significa la prevalencia de los derechos humanos, el principio de la precaución y demás. Y dice, no, aquí nosotros decimos es qué es lo que vamos a hacer, los ingenieros lo hacen y luego lidiamos con las consecuencias. En Estados Unidos no van a alcanzar a China y China va a subir, es porque esto es una sociedad de ingenieros y el fin justifica los medios. Que es una... O sea, eso es todavía más fuerte que lo que usted está diciendo. O sea, es generar una visión política supremamente arrolladora y quitarle el rol a los derechos humanos. Entonces, digamos, yo en principio estoy... Y sí, las redes sociales son parte de eso, y lo son, y su riesgo es, yo creo,
la capacidad exponencial que tienen de generar esos efectos, porque yo sí no creo que esto haya salido con las redes sociales, eso es todavía previo. Bueno, eso viene desde Eso, la época de Himmler. Siempre, o sea, hoy en día incluso. Incluso antes. Desde el siglo XIX viene. Sí. Pero digamos, como para no irnos para atrás, sino en un tema muy práctico, ¿dónde se da la discusión política hoy en día, o incluso hace 4 o 5 años, para que no nos metamos en las diferencias que ya tienen hoy las redes sociales, pero hace 4 o 8 años? La mayoría de nosotros creemos que eso, escuchando a María Jimena, los noticieros de las 6 a las 9 y no sé qué, la mayoría de los colombianos no se informan por ahí. O sea, no se informan por redes sociales. Primero, eso es muy reciente esto. 2, no se informan es una élite la que se informa en esa discusión. La mayoría están en emisoras supremamente populares, en donde la discusión es algarabía, en donde la discusión es a otro nivel y es con titulares. Entonces, creo que, por supuesto, si pone eso en una red social con toda la problemática de la economía de la atención, con toda la problemática de las cámaras de eco y todo eso, pues genera un... Pero lo que quiero decir es... Pues yo no veo dónde sacas el optimismo. Estamos en la misma sociedad. O sea, cada vez ahondas más en el pesimismo. Pero puedo yo sí decirles... creo que hay posibilidades de hacer pequeños aportes desde nosotros. Es decir, el pesimismo tuyo es eso lo tiene que solucionar Estados Unidos y la única forma es que lo haga Estados Unidos y entonces esto no va a pasar y seguimos ahí. No, yo creo que nosotros tenemos feudos en donde hay cosas que podemos hacer. Y tenemos que enfocarnos en esa, o de lo contrario, pues si vamos a esperar a que sea mi pesimismo no es un llamado a la inacción, ni mucho menos. Hay que hacer muchas cosas. Yo lo que lo veo es cada vez más difícil, pero por supuesto no es un llamado a la inacción. Lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Camilo Mota. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.